Buenos días, mi nombre es Santiago García y bueno, junto con mis compañeros le venimos a hablar sobre la inducción magnética, ¿listo? Eh, bueno, vamos primero con lo que sería la definición. Aquí leo lo que serían la diapositiva para tener un apoyo y pueden darse como la imagen de lo que es. Bueno, la inducción magnética es básicamente un proceso para crear pues corriente eléctrica, ¿listo? Usando un campo magnético. Y bueno, por medio del campo magnético pues se genera esa corriente como tal, ese fluido eléctrico. O al revés, también conecta la electricidad con el magnetismo. Podemos imaginar, como salen acá en los ejemplos, un imán y un cable. Si mueves el imán cerca del cable, creas una corriente eléctrica en ese cable, ¿listo? O si tienes un cable que pasa electricidad, o sea que ya está pasando electricidad, y lo envuelves en una bobina, ese cable se convierte en un imán temporal, ¿listo? O sea, se crea un campo eléctrico con este cable, ¿listo? Esa es como la definición como tal de lo que es la inducción magnética. Prácticamente un proceso pues, para crear corriente eléctrica utilizando un campo magnético. En este caso, pues un imán como tal, para hacerlo más fácil de entender. Bueno, los usos de la inducción, ¿listo? Este uso, bueno, tenemos casi prácticamente en el día a día. Uno de sus usos es, por ejemplo, generar, obviamente, como venimos diciendo, generar electricidad. Las centrales eléctricas, como tal, ya llevándolo a un tema más grande, como las hidroeléctricas o las eólicas, usan grandes bobinas de cables e imanes gigantes que giran para producir la electricidad que llega pues, hasta los hogares, hasta la casa, en la ciudad como tal, ¿listo? Y esto pues son el corazón prácticamente de nuestro sistema de electricidad, es con lo que tenemos acá electricidad como tal. También tenemos, bueno, cargar los teléfonos sin cables. Actualmente pues hay varios dispositivos, en este caso celulares, que se cargan mediante este sistema, ¿sí? Se cargan, pues como le dicen, inalámbricamente, no tienen cable, sin utilizar cable, y utilizamos lo que sería este sistema, que sería la inducción, ¿listo? De esa manera funcionan pues los celulares como tal, que se cargan sin cable. Algunos cargadores pues modernos utilizan esta inducción, que envían pues ese campo magnético del que estamos hablando, que induce o crea la electricidad en el celular sin necesidad pues de tener los cables. Y también pues lo que serían los transformadores, que bueno, son estos aparatos, ya sea tanto de alto voltaje o ya más pequeños, como por ejemplo los cargadores también o conectores de algunos dispositivos eléctricos, que bueno, los grandes pues ya lo puedes ver en postes de luz como tal, y estos usan una inducción para subir o bajar el voltaje de la electricidad de forma segura. ¿Listo? Esto es lo que hacen los transformadores. Por ejemplo, los transformadores, los cargadores de los dispositivos, como lo que llamamos cabezotes, son transformadores como tal que llevan por dentro, para pues obviamente la electricidad que viene desde afuera es una electricidad de 110 voltios, 120 voltios normalmente, la que tomamos el tomacorriente. Sin embargo, nuestros dispositivos pues no tienen resistencia para soportar 110 voltios para cargar la batería. Normalmente pueden ser 10, 15, 30 voltios como tal. Pero bueno, casi siempre salen lo que sería por un USB 5 voltios. ¿Listo? Entonces el transformador lo que hace es bajar de 110 a esos voltajes pequeños para cada dispositivo, dependiendo de cómo lo requiera. Y bueno, ya por último, vamos aquí a lo que sería pues la ley como tal, por la que se rige la inducción, ¿listo? Es la ley de Faraday. Esta ley, bueno, es básicamente, aquí, bueno, vamos a explicarla como tal. Este símbolo que está acá es epsilon, epsilon se llama, listo, y bueno, epsilon es lo que queremos como tal en la fórmula. Acá tenemos lo que sería este simbolito que tenemos acá, que se llama phi, representa lo que sería el flujo magnético, ¿listo? El flujo magnético que hacemos pues al momento de generar un campo magnético, ¿ok?
Y bueno, regalemos un segundito por aquí. Bueno, Epsilon como representa la fuerza electromotriz inducida, es decir, la electricidad que estamos creando. ¿Ok? Y bueno, de esta manera, esta es como la fórmula básica. De esta manera, pues, tenemos esto. Ya la regla, pues, tenemos, por ejemplo, el flujo magnético, que es phi, que es este que está acá. Se puede imaginar como el campo magnético de un imán que está formado por las líneas de fuerza, como esas líneas invisibles que no vemos, pero sabemos que ahí hay como tenemos un campo magnético pues por un imán, ¿listo? Como tal. Y el flujo magnético pues es la cantidad de líneas de fuerza, de atracción, que atraviesan ese área o ese espacio del campo magnético, ¿listo? Como por ejemplo el centro de la espiral de un cable que mostramos en la primera diapositiva. También tenemos, bueno, lo que sería en esta ley, lo que sería la ley del cambio. ¿Esto qué quiere decir? La ley nos dice que no es suficiente con tener un flujo magnético, es decir, no es suficiente con tener un imán cerca de un cable, ¿ok? Sino que tenemos que tener un flujo o debe estar cambiando. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos estar, por ejemplo, un ejemplo básico, el imán estarlo moviendo, o sea, tener un movimiento, un cambio, para que esto pueda generar, pues, la electricidad como tal y el flujo de electrones. Si el flujo magnético aumenta, es decir, acercas el imán a la bobina o el cable como tal, se crea pues la electricidad, moviéndolo como estamos diciendo. Ahora, si el flujo magnético disminuye, es decir, alejamos el imán, también se crea electricidad, pero en la dirección opuesta. Por decirlo así, el flujo va hacia otra dirección. Y también tenemos que si el flujo, lo que nos dice la ley, si el flujo magnético cambia, es decir, que el imán está quieto, no se mueve dentro de la bobina, no se crea electricidad. Como venimos diciendo, pues hay que estar moviendo el imán como tal, teniendo un movimiento, un cambio, para que se pueda generar la electricidad como tal. ¿Listo? Si el imán está quieto, pues no se genera la electricidad, que es, en fin, lo que queremos como tal. Y bueno, esto sería todo como sobre la inducción magnética, todo lo conceptual básico, y bueno, espero les haya quedado claro. Mi nombre es Aider Messi y les vengo a hablar sobre la inducción magnética. La inducción magnética, también llamada campo magnético y representada por la letra B, es la magnitud física que describe la intensidad y describe el campo magnético en un punto del espacio. Indica qué tan fuerte es el campo magnético y cómo puede afectar a cargas eléctricas en movimiento o materiales magnéticos. En palabras más sencillas, es la fuerza con la que un imán o una corriente atrae, empuja o puede influir sobre objetos magnéticos o con cargas en movimiento. Por ejemplo, la inducción magnética alrededor de un imán, el campo magnético creado por un cable con corriente o el campo dentro de un electroimán. Buenas tardes, mi nombre es William Mango y vengo a hablar sobre la inducción magnética y sus características. Bueno, la inducción magnética es el proceso de generar electricidades mediante magnitudes que están caracterizadas por la necesidad de magnético variado. Sus características pueden ser variación de flujo magnético, inducción de FM y corriente, ley de Lenz. También puede ser movimientos relativos, líneas de campo cerrado, proporcionalidad a la tasa de cambio y aplicación. Para concluir, la inducción magnética explica cómo un campo magnético puede generar corriente eléctrica en un conductor. Esto permite el funcionamiento de generadores transformadores y muchos circuitos eléctricos. También nos deja ver la estrecha relación que hay entre electricidad y magnetismo.